¿Cómo se convierte el hijo de un granjero en una de las figuras más influyentes del siglo XX? ¿Cómo pasa de herramientas oxidadas a revolucionar la industria y construir una de las fortunas más grandes del mundo? Henry Ford no solo fabricó coches, fabricó el mundo moderno. Un hombre que, con una visión imparable, hizo lo imposible: cambiar para siempre cómo vivimos, trabajamos y nos movemos. Hoy vamos a descubrir cómo un joven curioso, con más pasión que recursos, transformó su sueño en acero y ruedas, logrando que millones de personas pudieran tener su propio auto. Vamos a explorar sus triunfos, sus errores, y cómo su legado impacta nuestras vidas hasta el día de hoy. Pero también vamos a hablar de sus sombras, sus ideas controversiales y los fracasos que casi lo destruyen. ¿Sabías que hubo un momento en el que Ford estuvo a punto de abandonar sus sueños? ¿O que uno de sus mayores proyectos terminó en completo desastre, perdido en lo profundo de la selva amazónica? Quédate hasta el final, porque vamos a revelarte cómo este genio logró superar los fracasos y construir una fortuna que aún sigue creciendo. Vamos a sumergirnos en la vida de Henry Ford, desde sus humildes comienzos hasta su impacto global. Pero antes de llegar al éxito, siempre hay una historia de lucha. Entonces, ¿cómo empezó todo para Henry Ford? Henry Ford no nació entre máquinas ni en grandes ciudades industriales. Al contrario, nació en una granja en Michigan en 1863. Desde niño, mientras sus manos se acostumbraban a la tierra y a las tareas de la granja, su mente volaba lejos, obsesionada con entender cómo funcionaba el mundo mecánico. A los 12 años, desmontó un reloj de bolsillo solo para ver cómo estaba hecho, y lo volvió a armar con la precisión de un adulto. Esta curiosidad insaciable fue su primera chispa. Ford veía a las máquinas no como simples herramientas, sino como una extensión de sus sueños. A medida que crecía, quedó claro que su destino no estaba en los campos de cultivo. Sabía que su pasión lo llevaría lejos, y por eso, en lugar de seguir los pasos de su padre, se mudó a Detroit. Fue ahí donde consiguió un trabajo clave como ingeniero en la Edison Illuminating Company, la compañía de Thomas Edison. Imagínalo, un joven Ford, rodeado de innovación eléctrica, bebiendo de la fuente del genio que también cambiaría el mundo. En este entorno, Ford comenzó a forjar su visión de lo que podría ser la industria del futuro. Un mundo donde las máquinas fueran accesibles para todos, no solo para los ricos. Ford no nació siendo un genio de los autos, se formó a base de fracasos. Sus primeros intentos por crear un vehículo accesible fueron desastrosos. Sus prototipos eran poco fiables, las empresas que fundó se vinieron abajo una tras otra, y su sueño de poner a las masas detrás de un volante casi se esfumó. Es en ese punto que una decisión crucial cambió el rumbo de su vida, y de paso, el de la industria automotriz. Pero, ¿cuál fue el coche que lo llevó al éxito, y cómo logró transformar un lujo en una necesidad cotidiana? En 1908, Henry Ford hizo lo que parecía imposible. Tomó un objeto que solo los ricos podían permitirse y lo puso al alcance de la clase media. El Ford Model T no era solo un automóvil, era una revolución sobre ruedas. Hasta entonces, los autos eran símbolos de lujo, pero Ford tenía una visión mucho más ambiciosa. Quería que cualquier persona, sin importar su clase social, pudiera acceder a ellos. Ford sabía que no se trataba solo de construir un coche, sino de cambiar el mundo. El Model T era sencillo, resistente y fácil de reparar, un vehículo hecho para las masas. Al reducir los costos de producción y maximizar la eficiencia, Ford pudo venderlo a un precio que el trabajador promedio podía pagar. En lugar de caminar kilómetros o depender de transportes lentos, la gente comenzó a moverse a una velocidad nunca antes vista. El auto dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad cotidiana, un símbolo de libertad y progreso. Se vendieron más de 15 millones de unidades del Model T, una cifra que en su momento parecía inimaginable. Ford se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta, no solo por las ventas, sino porque entendió algo crucial. Si hacía los autos más accesibles, más gente los compraría. La fortuna de Ford creció junto con su reputación como un visionario industrial. Pero Ford no solo revolucionó la industria con el Model T. En su afán por optimizar aún más la producción, introdujo una innovación que cambiaría para siempre la forma en que se fabrican los bienes, la línea de ensamblaje. Y, en medio de su éxito, lanzó una de sus frases más célebres:
cualquier cliente puede tener un coche pintado del color que desee, siempre y cuando sea negro. Esta frase, aunque humorística, reflejaba su enfoque pragmático para simplificar la producción y reducir costos. Pero, ¿cómo fue que Ford logró crear este coche revolucionario, de forma masiva y a un precio tan accesible? La verdadera magia de Henry Ford no solo radicaba en el coche que creó, sino en cómo lo creó. En 1913, Ford implementó la primera línea de ensamblaje móvil, una idea que revolucionaría para siempre no solo la industria automotriz, sino el mundo entero. Hasta ese momento los autos se construían pieza por pieza, un proceso largo y costoso. Pero Ford, obsesionado con la eficiencia, aplicó principios industriales que permitieron dividir el trabajo en pequeños pasos, repitiendo tareas sencillas para reducir el tiempo de fabricación. El tiempo necesario para ensamblar un Model T se redujo de más de 12 horas a solo 93 minutos. Esto aceleró la producción, redujo costos de manera significativa y, lo más importante, permitió que Ford bajara el precio del auto aún más, haciendo que más personas pudieran comprarlo. La línea de ensamblaje no solo aumentó la productividad, sino que elevó el margen de ganancias de Ford de forma exponencial. Lo que comenzó como una innovación en la industria automotriz, pronto se extendió a fábricas de todo el mundo, desde la producción de electrodomésticos hasta la fabricación de aviones. La visión de Ford no solo creó coches, creó una nueva forma de pensar el trabajo y la producción. Pero, a medida que innovaba, también comprendía algo esencial. Para que sus trabajadores produjeran más, necesitaban algo más que un sueldo miserable y largas jornadas. ¿Qué hizo Henry Ford para cambiar el paradigma de las condiciones laborales en su empresa? Henry Ford no solo cambió la forma en que las personas se movían, sino también la forma en que el mundo producía. La implementación de la línea de ensamblaje móvil en 1913 fue un golpe de genio que revolucionó para siempre la industria manufacturera. Hasta ese momento, los autos eran construidos por equipos que armaban cada coche pieza por pieza. Pero Ford, siempre buscando maneras de hacer las cosas más eficientes, rompió con ese modelo. Su línea de ensamblaje dividió el proceso en tareas simples que podían repetirse una y otra vez. En lugar de fabricar pocos autos al día, Ford producía cientos, y más rápido que nunca. La reducción de costos fue increíble, lo que no solo permitió bajar el precio del coche, sino que también aumentó sus márgenes de ganancia. Lo que antes era un lujo se convirtió en una necesidad accesible para millones de personas. Pero la influencia de Ford no se limitó a la industria automotriz. Desde electrodomésticos hasta aviones, fábricas en todas partes empezaron a imitar su modelo. Ford no solo cambió cómo se hacían los autos, sino cómo se fabricaba casi todo. Sin embargo, Ford no solo pensaba en máquinas y ganancias. Sabía que una parte esencial de su éxito estaba en las personas que construían sus coches. Por eso, tomó una decisión que en su época fue completamente revolucionaria. ¿Qué hizo Henry Ford para cambiar el paradigma de las condiciones laborales en su empresa? En 1914, cuando el abuso laboral era la norma, Ford sorprendió al mundo al aumentar el salario mínimo de sus trabajadores a $5 al día, el doble de lo que se pagaba en ese entonces, y redujo la jornada laboral a 8 horas. En una época en la que trabajar jornadas de 10 o 12 horas por salarios miserables era común, esta medida fue vista como una locura. Pero Ford no lo hizo por altruismo puro. Lo hizo porque sabía que un trabajador bien pagado y descansado era un trabajador más productivo y leal. La productividad aumentó, las tasas de rotación disminuyeron, y los empleados comenzaron a ganar lo suficiente para comprar los mismos autos que fabricaban. Ford, en esencia, estaba creando una clase media que, a su vez, impulsaría la economía consumiendo los productos que ellos mismos ayudaban a producir. Esto no solo benefició a Ford Motor Company, sino que transformó la economía estadounidense. Gracias a esta política, Ford no solo vendía más autos, sino que también fortalecía su legado como un innovador, tanto en la industria como en las relaciones laborales. Ford también enfrentó controversias que dejaron una marca en su legado. ¿Qué fue lo que manchó su imagen a pesar de todos sus logros? A pesar de sus enormes logros, Henry Ford no estuvo exento de controversias. Su imagen, construida sobre la innovación y la creación de la clase media trabajadora, también se vio manchada por decisiones y posturas que generaron fuertes críticas. Una de las más oscuras fue su abierta difusión de ideas antisemitas. A través de su periódico,
The Dearborn Independent, Ford publicó una serie de artículos cargados de teorías conspirativas antijudías que resonaron con ideologías de odio. Aunque más tarde se disculpó y cerró el periódico, el daño ya estaba hecho. Otro de los conflictos que opacaron su figura fue su complicada relación con los sindicatos. Los conflictos entre sus trabajadores y la administración eran frecuentes, y Ford no dudaba en recurrir a medidas agresivas para aplastar las huelgas. La tensión llegó a tal punto que, en más de una ocasión, recurrió a la violencia para sofocar las demandas de los trabajadores. Esta postura rígida y autoritaria generó un contraste con su imagen de héroe de la clase trabajadora, y dejó una herida profunda en su relación con quienes construyeron su imperio. Estas controversias nos recuerdan que Henry Ford, a pesar de ser un visionario en la industria, era también un hombre lleno de contradicciones. Pero Ford no solo enfrentó críticas por sus posturas, también cometió errores empresariales. ¿Sabías que uno de sus proyectos más ambiciosos terminó en un rotundo fracaso en medio de la selva amazónica? En su afán de controlar todas las partes de su cadena de producción, Ford decidió que quería producir su propio caucho para los neumáticos de sus autos. Así nació Fordlandia, una ciudad industrial que Ford intentó crear en plena selva amazónica brasileña en 1928. La idea era ambiciosa, una utopía industrial en la que se pudiera cultivar caucho de manera eficiente y donde los trabajadores vivieran bajo los valores puritanos que Ford tanto promovía. El terreno era difícil de trabajar, las condiciones climáticas y los insectos hicieron que los árboles de caucho fueran casi imposibles de cultivar en las cantidades necesarias. Además, los trabajadores brasileños se rebelaban constantemente contra las estrictas normas impuestas por Ford, lo que generó caos y una falta de productividad constante. Este fracaso le enseñó a Ford una lección importante. No todo puede ser controlado ni moldeado según una sola visión. A pesar de su genio empresarial, Fordlandia demostró que ni siquiera un hombre tan poderoso podía imponerse sobre las fuerzas de la naturaleza. A pesar de sus errores, Ford siguió teniendo un impacto duradero en el mundo, no solo a través de la industria, sino también mediante su legado filantrópico. ¿Qué lecciones podemos sacar del legado de Henry Ford más allá de sus fracasos? Aunque Henry Ford tuvo su parte de fracasos y controversias, su legado sigue siendo una fuerza poderosa en el mundo moderno. A través de la Fundación Ford, creada por su hijo Edsel en 1936, la fortuna de los Ford ha sido utilizada para promover causas sociales en todo el mundo. La fundación ha financiado proyectos que van desde los derechos civiles en Estados Unidos hasta el desarrollo económico en África. Con miles de millones de dólares en donaciones, la Fundación Ford ha sido un vehículo clave para impulsar el progreso global, demostrando que la visión de Henry Ford no solo fue transformar la industria, sino también mejorar la sociedad. En cuanto a su legado empresarial, Ford revolucionó no solo la industria automotriz, sino también la forma en que operan las empresas en la actualidad. Su innovación con la línea de ensamblaje se ha convertido en un pilar en la producción moderna, y su enfoque en la eficiencia sigue siendo el estándar en todo el mundo. La filosofía de Ford, de que hay que fabricar más para vender más, sigue viva en la cultura corporativa moderna. Empresas en todos los sectores, desde tecnología hasta manufactura, han adoptado su modelo de producción en masa y su insistencia en la accesibilidad de productos para las masas. El futuro del legado de Ford continúa con Ford Motor Company, una de las compañías automotrices más grandes y respetadas del mundo. En una época donde la industria se enfrenta a nuevos desafíos, como el cambio hacia los autos eléctricos y la tecnología autónoma, Ford sigue liderando el camino. Desde su innovador Model T hasta los vehículos eléctricos de última generación, la visión de Ford sigue viva, adaptándose a las nuevas demandas del mercado sin perder su esencia. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que detrás de cada gran éxito hay errores, controversias y lecciones que moldean no solo a una persona, sino al mundo entero. Henry Ford fue más que un hombre de negocios, fue un visionario que desafió los límites de su tiempo. Con una mente enfocada en la eficiencia y el progreso, cambió el rumbo de la industria y transformó la vida de millones de personas. Sus innovaciones dieron forma al siglo XX y su legado sigue impactando el siglo XXI. Pero también fue un hombre de contradicciones, cuyas decisiones controvertidas nos recuerdan que ningún éxito está libre de sombras. Al final, Ford nos deja una lección poderosa. El éxito no se mide solo por los logros, sino también por la capacidad de aprender de los fracasos. Gracias por acompañarnos en este camino a la fortuna.
Déjanos en los comentarios qué otro tema o sujeto te gustaría que exploremos o toquemos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. Nos veremos pronto.